Comarca Lagunera. Estamos una vez más aquí en su programa como semana a semana, aquí en Cerca de Ti. Recuerden, estamos aquí en su casa, el Hotel Misión, y el día de hoy tenemos como invitada a la neuropsicóloga Marcela García. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, el día de hoy pues como tenemos ya cerca varios proyectos acerca de las escuelas, la educación de los niños. Se acerca ya pronto febrero, que es el mes de inscripciones, y estamos en enero, ¿cómo no? Y en este día pues nos estamos acercando ya un poquito más a lo que viene siendo la Expo Escuela, en donde se van a programar diversas pues actividades, claro, pues para indicarnos o darnos una entradita más o menos de cómo son las escuelas, qué es lo que nos ofrecen. Pero el día de hoy la doctora nos va a hablar acerca de qué es lo que se necesita o qué son los factores que debemos de considerar para que nuestro hijo sea, o bueno, su hijo en su caso, porque pues gracias a Dios yo todavía no tengo la oportunidad de tener hijos, pero sí se tiene pues que considerar algunos detalles para seleccionar y darle al clic del carácter de nuestros hijos para la escuela. ¿Sí es así, doctora? Así es. Tenemos que considerar primeramente las características de desarrollo y madurez que tienen nuestros hijos y las cualidades de ellos para poder seleccionar la escuela adecuada y correcta para ellos. En los 30 años de servicio que yo tengo, una sola pareja ha ido a solicitarme, solo una, me ha ido a decir, aquí está mi hijo, quiero que me lo valore y me diga a qué colegio puede ser candidato. Una sola, en 30 años solo de una consulta, persona. Solamente uno. Los padres desgraciadamente esperan a que en la escuela se les señale, el niño tiene un problema, el niño necesita apoyo. Entonces lo primero que se tiene que dar cuenta, mamá, es cuáles son las características de desarrollo de mi hijo para seleccionar la escuela que sea adecuada para mi hijo. Claro, porque todos, disculpen quitarle la palabra, pero todos creemos que nuestros hijos son capaces de hacer cualquier cosa y que tienen muchas expectativas, cuando tenemos que ver un poquito el punto un poquito más real o un poquito más acercado a lo que tenemos y conocer también cómo es nuestro hijo, porque obviamente no todas las escuelas son para todos los niños, por eso hay ciertas pruebas y demás, ¿no es así? Así es. Bueno, lo primerito que tenemos que saber es cómo está nuestro hijo en función del desarrollo, cuáles son sus cualidades y entonces sí seleccionar. Lo primero que yo recomiendo es que sea una escuela con pocos niños en grupo, ¿sí? No tanto porque hay maestras que dicen no son personalizadas, pero sí que sean pequeños grupos y que tenga un departamento psicopedagógico. Esto es muy importante, claro, porque va a dar acompañamiento al niño en caso de que presente problemas de aprendizaje o problemas de conducta, que hoy en día se dan mucho. ¿Sí? Claro. Entonces, el segundo punto es el nivel socioeconómico. Hay padres que hacen un exagerado esfuerzo para tener a sus hijos en colegios con un nivel socioeconómico muy alto y entonces se desgastan y esto en algunas ocasiones es en contra de su propio hijo, porque no, y del niño en sí, porque algunos niños presentan sentimientos de inadecuación porque van generando un sentimiento de rechazo, de disparejo, que están disparejos en cuanto al resto. En cuanto llegan a formar un concepto del dinero como su máximo valor, ¿sí? Porque tienen muchas diferencias con sus compañeros y es importante que los papás consideren el nivel socioeconómico, también el nivel de valores. Primero éticos. Que nada, disculpe que la interrumpa, doctora, nosotros sabemos que el factor económico es muy importante, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando este tipo de factor se escapa de nuestras manos? En efecto, pues sabemos que hay escuelas que nos proporcionan una beca para nuestros hijos y este tipo de factores son un poquito más arriesgados para aquellos que tienen un poquito de menos recursos, para ser una escuela que podría decirse es un poquito más cara para el resto de los demás. Por ejemplo, ¿cómo podría una familia pues alivianarse o estar al ras si estamos hablando de que no tenemos la suficiente economía? Si no nos podemos sostener económicamente, pero tenemos una beca en una escuela bastante cara y que, por ejemplo, nos va a partir un poquito en cuanto a lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Cómo lo podría sobrellevar la familia y sobre todo el niño, que es quien va a ingresar a nuestra escuela? Bueno, de entrada, creo que ningún colegio da becas de entrada, ¿sí? O sea, generalmente el niño tiene que estar ciertos ciclos escolares dentro de la institución para que se le genere una beca. Y estas becas son más bien
distribuidas por el sector educativo, o sea, Claro. por la Secretaría de Educación Pública, es la que distribuye las becas. Todos los colegios tienen una obligación social de dar un porcentaje de becas, no las del colegio, las Claro. distribuye la Secretaría de Educación Pública porque es una obligación de las instituciones educativas. Claro. Sí, toda institución educativa tiene obligación de ofrecer becas a los padres de familia, pero una vez estando dentro de la institución, ¿sí? Y sorpresivamente vemos que este tipo de factores, los cuales son económicos, empiezan desde los más pequeños. No siempre empiezan desde la media superior, que podría ser la secundaria, la preparatoria, además. Ya estamos viendo que desde jóvenes, desde muy pequeños, los niños el día de hoy se están preocupando mucho por este factor, lo cual es el factor económico. Y es un poco decepcionante, ¿no? Saber, por ejemplo, que cuando nosotros éramos un poquito más jóvenes nos preocupaban cosas como con quién voy a jugar, si voy a hacer mi tarea. No nos preocupaban tanto los factores económicos en ese momento. Y usted como profesional, ¿qué opinión tiene al respecto sobre este tipo de factor que nos está llevando a tener otro tipo de cultura y que nos está importando tanto el factor económico? Bueno, es que la misma sociedad maneja mucho el consumismo, ¿sí? Claro. Y entonces el niño, si no tiene un celular parecido al del compañero, El celular de la entonces, manzanita ¿sí? Ahora y todo más recordemos caro. que la mayoría de las prendas de vestir traen la etiqueta por fuera y entonces el niño se compara con el compañero, no hay necesidad de que el compañero lo haga menos. O incluso la ropa trae misma. el diseño con la Así marca es. de la Ahí está prenda. la palomita, o ahí está ahí Exacto. el puma, o ahí está. Entonces el niño se compara con sus compañeros y no es necesidad que el niño, que el resto del grupo lo haga menos. El niño se va comparando con sus iguales y se va sintiendo menos y va dándole un valor. Claro. ¿Sí? Al dinero, y desgraciadamente tiende a ser el valor máximo de un dinero. Claro. Para ese tipo de niños que se comparan con sus iguales. Entonces es triste ver cómo los papás se desgastan en dar una colegiatura alta sin Claro. darse cuenta que están perjudicando realmente a su hijo, porque el niño, no digo que todos los niños se Sean ven así, claro. afectados, Ujú. pero tiene que ver mucho la autoestima de ese niño, o sea, las características de personalidad también cuentan mucho. Por eso el punto anterior era, fíjate cómo es el desempeño de tu niño, su conducta, porque ciertamente todos los papás decimos que nuestros hijos son los más inteligentes del Claro. mundo, pero ¿cuáles son tus parámetros para medir y decir que tu hijo es el más mejor del inteligente, mundo, claro. que tu hijo es fuerte emocionalmente como para enfrentar una situación de comparación económica? ¿Sí? Claro que sí. ¿Algún otro factor que debemos de considerar? Obviamente, Los valores éticos que manejas en tu casa, ¿verdad? Porque Claro. vuelvo a decir, este factor don dinero puede ser muy desgastante para el niño y ser el factor máximo de valor. Y sobre todo, disculpe usted, que ahora sabemos que la escuela es como nuestra segunda casa, ¿no es así? Donde se imparten los valores y el primer lugar, bueno, por excelencia en donde se puede socializar, por así decirlo, ¿no es así? Así es, pero no olvidemos que el primer ambiente es la familia, ¿sí? Claro. El primer ambiente es la familia y ciertamente la escuela es el segundo ambiente por excelencia para que el niño socialice, es inclusive uno de los objetivos de la educación institucionalizada, ¿sí? Pero el primer factor es la familia, que desgraciadamente hoy en día también es muy disfuncional las familias actuales. Lamentablemente. Mamá casi no está, papá no está, papá se vuelve meramente proveedor, mamá también trabaja y entonces está desgastado también el núcleo familiar y ciertamente la escuela influye mucho en los valores del niño y entonces es importante que valoremos también los valores que se están manejando. Claro, También sí. los valores religiosos, por ejemplo, Claro. si no eres católico, búscate una escuela laica, porque desgraciadamente nuestra Carta Magna, sí, la Constitución dice que la educación debe ser laica y gratuita, que así no es ni una cosa ni la la otra, otra. porque hasta en las instituciones públicas se paga una cuota para sociedad de padres de familia, entonces ni tenemos una educación laica ni la tenemos gratuita. gratuita, claro que Entonces, es otro punto que los papás tienen que valorar, ¿sí? Los programas de innovación que te ofrece un colegio, Claro. ¿sí? Porque la Secretaría de Educación Pública maneja los programas en todos los niveles, tanto en Así las es. escuelas públicas como en los colegios, pero un colegio te debe de dar más de lo que te ofrece un sector público. Claro, porque Entonces, por algo estás pagando cierta cantidad que a veces es muy elevada. entonces, hoy en día los niños pasan de grado sin saber los padres si realmente tienen los contenidos y si han aprovechado el ciclo escolar, ¿sí? Yo les recomiendo a los papás ahora en vacaciones que le compren una guía de estudio a su hijo y se Claro.
del ciclo escolar que acaba de concluir. Y ustedes van a valorar con eso si realmente el colegio en donde está su hijo le está otorgando el beneficio académico que está ofreciendo. Si el niño no lo hace por sí solo, que debe de hacerlo porque ya concluyó el ciclo escolar, entonces usted tiene la capacidad de valorar realmente al colegio y a su hijo, porque si el colegio le está otorgando calificaciones arriba de 8, quiere decir que el niño tiene que hacer su guía solo. Así es. Y si el niño no lo hace solo, entonces ustedes están capacitando al niño para poder valorar ustedes mismos el colegio donde está. Porque los colegios nos pueden vender que son el nivel académico más alto, que son la excelencia. Las pruebas enlace, número 1. Bueno, las pruebas enlace son otra cosa, pero sí es importante que los papás tienen en la mano el poder, vaya la redundancia, de valorar el colegio donde están sus hijos, si realmente están dando lo que están ofreciendo. Claro. Pero los papás no lo hacen. Si el niño sale de vacaciones y el niño no hace nada, más que los cursos de verano. Yo les recomiendo, esto es muy importante, claro. Yo les recomiendo que compren su guía del ciclo escolar. El niño acaba de salir de segundo año de primaria, compre su guía de segundo año de primaria, el niño desayunar, hazme una actividad de cada una de las áreas, claro. Y luego te vas al curso de verano. O terminas el curso de verano y lo haces, pero no lo dejen porque los hábitos sí se adquieren en casa, los hábitos sí son de casa, no lo vamos a delegar al colegio, los hábitos se generan en casa y estos son muy difíciles de adquirir y muy fáciles de perder. Entonces el periodo vacacional, las maestras se quejan cuando reciben a los niños de ingreso otra vez, porque regresan peor que como se fueron. Ciertamente, los niños no hicieron nada en vacaciones. Y esto nos entorpece el proceso de aprendizaje pues, de los niños y también incluso dificulta un poquito más el trabajo de los educadores o de los maestros que están a cargo del grupo, ¿no es así? Bueno, la educación en México ha venido de más a menos, definitivamente, ¿sí? Porque antaño, el periodo vacacional de verano, los maestros eran capacitados, se metían y se enclaustraban en la escuela y eran capacitados. Hoy en día ya no existe esa capacitación, es otro punto que deben de investigar los papás en las instituciones que van a buscar. ¿Cuál es la capacitación continua que están recibiendo sus maestros? O si nada más se basan en la pobre capacitación que da la Secretaría de Educación Pública, porque la Secretaría de Educación Pública da un pequeño curso en agosto y, si nos va bien, otro curso durante el ciclo escolar. Pero eso es toda la capacitación continua que da la Secretaría de Educación Pública. Entonces, el sector privado, que son los colegios, deben de dar capacitación continua a sus maestros y eso es lo que debe de investigar el padre de familia si quiere saber si sus maestros son mejores que los públicos. Así es. ¿Sí? Entonces, deben de investigar programas de innovación que la institución está dando, aparte de lo que me da la Secretaría de Educación Pública, cuál es la educación continua que tienen sus maestros, antes de saber si las instalaciones son muy buenas, sí, claro. Porque pues, la mayoría de los papás se van con la primera finta que son, es la instalación. Son como Santo Tomás, ¿verdad? Si vemos el colegio muy bonito, ese es el colegio para mi hijo, aunque mi hijo nunca vaya a asistir a las canchas de fútbol porque Exacto. No le gusta el deporte o porque nunca va a hacer tenis porque tiene cancha de tenis, pero tiene una alberca, pero nunca una vez a la semana va a la alberca. Entonces, esto es muy importante que los papás valoren, no tanto lo que vemos, ¿sí? Sino hay que investigar. Si usted, ¿cómo lo va a investigar? Con sus parientes, con sus amigos, simplemente vaya a la entrada o a la salida del colegio y pregúntele a la mamá que acaba de dejar a su niña, ¿por qué elegiste este colegio para tu hija? ¿Sí? O que, claro. ¿Cuáles son los pros y los contras de tu colegio? Y entonces te vas a enriquecer y vas a saber elegir, pero no tomen a primera instancia el primer ofrecimiento, porque todos los colegios ofrecen lo mejor. Todos son los mejores, todos son los que dan la mayor educación y todo. Acordémonos que las instituciones malamente llamadas de educación, y digo malamente porque realmente no educan, la educación sale de casa. Sí, los valores, la moral sale de casa. Dicen que los valores se han perdido, no podemos perder lo que no ha existido. Si no se da dentro de la casa los valores, no podemos exigir que el colegio lo dé. El colegio es una institución de instrucción,
Claro. porque da instrucción, no da educación. La educación se da en casa. Ciertamente el niño se va a foguear con otros niños que traen otros valores y otros principios, y ciertamente va a adquirir aguas a aquellos papás. Sí, aquellos papás que no tienen los valores, porque hoy en día en casa, ¿quién manda? Antes se preguntaba, ¿quién manda en casa? Y los niños decían, mamá, pero yo creo que ahora se pregunta quién manda en casa y manda el niño. No manda ni mamá ni papá, manda el niño. Así es, porque lo han establecido como tal. El niño no es el rey de la casa, el niño es el hijo de la casa, es el hijo de papá y mamá, y nos olvidamos de nuestros papeles básicos, las funciones que debemos de ejecutar como papá, como mamá, y dejamos libre al niño. Entonces yo creo que los papás deben de retomar sus funciones que han delegado al colegio, porque el colegio es pasajero en la vida de su hijo. Así es. ¿Sí? El niño es pasajero en el colegio, no es definitivo. Los únicos definitivos son los padres, ¿sí? Y entonces después queremos echarle la culpa al colegio, que el colegio esto, que el colegio lo otro, que... No, señores, es una responsabilidad compartida, pero las bases las tiene casa, mamá, papá. ¿Sí? Y de manera directa, pues tirándole un poquito más a las escuelas, por ejemplo, hoy en día sabemos que pues ya habíamos valorado el hecho de que nuestros hijos tengan los conocimientos y demás, pero por ejemplo también hay incluso algunas escuelas que te aceptan a tu hijo sin ninguna clase de prueba ni de nada, porque lo ven más o menos como... aunque suene feo, lo ven como un precio. El hecho de que tengas a tu hijo ahí, pues obtienes algo. Bueno, de hecho todos los colegios son un negocio, ¿sí? Así es. Pero es importante también que conozcamos a los directivos del colegio. Claro. Si conocemos a los directivos y los directivos no tienen idea de lo que es la educación, no son buenos educadores, no tienen ningún conocimiento de lo que es la educación, es meramente negocio para ellos. Claro que sí. Entonces allí sí hay que tomar en consideración cómo perciben a nuestros hijos, como un signo de pesos o realmente como una persona a la que se le va con la que se va a trabajar. La mayoría de los directivos están involucrados, pero hay algunos que únicamente son los dueños del colegio. Claro, es un negocio para ellos y esto. eso es todo, así es. Entonces eso también es una obligación de los papás, acercarse a los directivos del colegio, ¿sí? Claro. Saber qué tipo de... ¿sí? También, por ejemplo, cómo los maestros cambian la rotación de personal, también es muy importante. Hay colegios donde de repente me llega un niño y es que le han cambiado 3 veces de maestro en el ciclo escolar. O sea, si un maestro o un empleado se va porque no está conforme, y si no está conforme, si no está feliz en su trabajo y no está haciendo su trabajo con agrado, pues entonces imaginémonos cómo está el niño también. Claro. O sea, es como en casa. Yo le digo a los papás, si usted tiene a su esposa feliz, su hijo va a ser feliz. Lo mismo es en la escuela. Si el maestro está contento con su trabajo y tiene bien puesta la camiseta, probablemente al niño le va a ir mejor. Pero si el maestro, si hay mucha rotación de personal en ese colegio, pues quiere decir que los maestros no tienen puesta la camiseta de ese colegio y entonces tampoco están contentos, pues tampoco los niños van a estar contentos, ¿sí? Claro que sí. Y pues bueno, como nos habíamos dicho, la doctora nada más ha hecho una entrevista en lo cual nos hagan la pregunta de ¿a qué escuela me lo recomiendas que lo inscriba? Así es. Un solo niño. Solo uno. Sí. A mí me llegan los niños ya con el problema. Y esto aguas, papás, ¿por qué esperar a que el colegio le diga? Y todavía llegan las mamás molestas porque el colegio lo canalizó. Ciertamente les estoy diciendo que una característica esencial del colegio debe de ser, ¿sí?, que sean grupos pequeños y que tenga un departamento psicopedagógico. Pero que tenga un departamento psicopedagógico no quiere decir que la psicóloga del colegio le va a dar una terapia o que le va a resolver el problema al niño. No, la función de una psicóloga institucional es observar, dar estrategias de manejo y si aún a pesar de estas estrategias de manejo, entonces canalizar al especialista. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños... es imposible que la psicóloga del colegio se ponga a trabajar con la cantidad de niños que hay. Y que sea específicamente con una persona. Así es. Pues bueno, estamos aquí en su programa. Doctora, fue un placer haberla tenido con nosotros. Igualmente. Aquí en nuestro espacio y seguimos aquí en su programa Cerca de Ti.